Hola, hola. Ay, lo puse de nuevo. No todo es lo que parece. Será verdad, sea mentira. Aquí entre nos, que decimos La plena. Todos así bailando. Así es, llegó el miércoles de la plena y aquí entre nos en el Facebook y en YouTube estamos transmitiendo en vivo porque te vamos a decir la plena o como dicen en la costa, las naples, ñaño. Y porque ustedes lo pidieron, hoy tenemos la segunda parte de un tema que nos dejó a todos con muchas preguntas todavía, con mucha tela para cortar, y es este tema de la disciplina, el entrenamiento a los hijos, del discipulado, cómo mismo es que se disciplina o no, se hiere, no se hiere, quién lo hace, y quedaron muchas preguntas que la semana anterior por cuestión de tiempo no pudimos continuar, pero porque ustedes lo pidieron, aquí estamos de nuevo con nuestro querido pastor Cristian Becerra. Él estuvo acompañándonos la semana anterior. Si tú no te conectaste o no pudiste escuchar, te animamos a que busques la transmisión en vivo de la semana anterior. Pero el pastor Cristian, él es pastor de Gracia y Faith Builders Community Church. Él es autor, conferencista y es creador del método Pater, que es un método de paternidad efectiva, diría yo. Y tiene ahí él también sus frutos. Entonces, bienvenido, pastor, nuevamente. Gracias por aceptar la invitación. Una semana más para nosotros. Es un gustazo tenerlo. No, el gusto totalmente es mío, Carly, Cami, qué bendición estar con ustedes en este momento. Me encanta visitar esta casa. Se pasa chéverísimo, ¿no es cierto? Se pasa súper, súper rico. Es de una excelente compañía. Gracias. Muy lindo, muchas gracias, pastor. Y efectivamente, como mencionaba Carly, nos quedaron unas cuantas preguntas ahí dando vuelta. Y es que este tema de la disciplina tiene tantas cosas para hablar, es tan amplio, pero lo lindo es que la Biblia no nos deja nada que digamos, yo no sé qué hacer en este caso, porque nos ha dado las herramientas para todo, ¿no es cierto? Exacto, sí, realmente todo, absolutamente todo está ya escrito en la Biblia, todo está súper claro. Evidentemente hay que tener contacto y quiero aprovechar que este es el tiempo de la Biblia, ¿no es cierto? El mes de la Biblia, para motivar a las personas a que estén en contacto con la palabra de Dios, porque no podemos vivir de las experiencias que nos cuentan, de las cosas que nos dicen. Todo siempre deberíamos ir en primer lugar a la palabra de Dios, que es la palabra perfecta, ¿no es cierto? Perfecto. Y ustedes ya dejaron ahí su versículo aquí afuera, si no a la salida no pueden dejar ahí eso sin llenar. Yo ya estaba dando vueltas en la cabeza, ¿qué voy a poner a la salida? Ya, pero mi esposa, mis hijos ya se pararon ahí y ya pusieron su versículo, ¿verdad? Sí, muy ya bien, pusieron ellos está. Ahí y yo a la salida, porque mira. Claro, vino y ya lo colocamos aquí, que los audífonos, que el micrófono, que la compu, pero no se olviden, tienen que etiquetar a Radio HCJB y usar el hashtag Mes de la Biblia en HCJB, porque van a participar por un kit familiar de Biblias, imagínate, es un buen compendio de material para estudiar la palabra, así que pilas mi gente ahí. Pastor Cris, solo para hacer un pequeño resumen de algunos términos que usamos la semana anterior para que quede súper claro de qué estamos hablando. ¿Podemos, por favor, hacer un recorderis de lo que hablamos la semana anterior en los términos? Bueno, voy a tratar de recordar, y si no me recuerdas tú qué términos nos están pasando. Perfecto. Pero yo creo que lo principal es entrar por el asunto de entender qué es disciplina. Y disciplina no es únicamente corregir, no es únicamente sancionar o castigar, sino tiene que ver con la raíz, que es la primera palabra, ¿no es cierto? Discipulado. Es decir, nosotros tenemos que formar o entrenar, que es el otro término, me acordé, que estamos entrenando a nuestros hijos día a día para la vida. Tenemos que recordar que van a existir momentos, va a haber un momento en la vida de nuestros hijos en la que nosotros no estemos encima de ellos, que no podamos estar tomando decisiones por ellos, cuidándoles, que no se vayan a caer o que con quién se van a juntar o qué decisión van a tomar en la vida. Debemos formarles y prepararles, discipularles para los momentos en los que nosotros ya no vamos a hacer esa influencia directa, sino van a ser el fruto de lo que hayamos hecho nosotros, ¿verdad? ¿Qué otro término se me pasa? A ver. Bueno, entrenamiento, que también ya ahorita lo explicó. Sí, ¿no? Sí, definitivamente. Discipulado. Es la base de todo. Yo creo que una disciplina sin discipulado es una agresión. Verdaderamente es una agresión.
Ya, Claro, perfecto. porque al fin y al cabo el padre o la madre va a estar ahí a tientas, porque no ha tenido un discipulado tampoco, va a decir, creo que es Realmente, por acá, creo claro, que es no por allá. tendría mucho sentido sancionar a mi hijo porque ha hecho algo que yo no le he enseñado que no debe hacer, que yo no le he enseñado el camino correcto. Y claro, voy a ir corrigiendo los caminos equivocados, que equivocado, hasta que por ahí, por suerte, vaya y le atine por ahí el camino correcto. No, yo tengo que saber guiarle. Fíjate que la palabra dice que nosotros debemos instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es nuestra tarea enseñar. En Deuteronomio 6:4 también el mandato de la Biblia dice, educa, enséñales estas palabras a tus hijos. Todo el tiempo, de mañana, de tarde, de noche, todo el tiempo que ellos estén instruidos. Y a quien se le dio ese mandato es justamente a los padres. Esto es lo que nosotros llamamos un principio de sacerdocio de hogar, en que el padre, la madre tienen que ser sacerdotes de hogar, tienen que no solamente guiar en las cosas del mundo, que es importantísimo, que sepan moverse en el mundo bien, sino sobre todo en las cosas de Dios. Ese es el sacerdocio, ¿no es cierto? Enseñar a nuestros hijos el camino perfecto de la verdad, que está, como decimos, nuevamente en la palabra de Dios. Perfecto. Así Y otro es. término que se nos estaba quedando es el tema de el principio de autoridad. Ese le encanta, yo lo sé. Y subió, por si acaso tienen que buscar al pastor en sus redes, porque subió un reel sobre cómo hacer para que los hijos no se peleen. Me pareció fascinante y tan real. Pero a ver, cuéntenos, spoiléenos un poco. Tan real. Bueno, el principio de autoridad es uno de los 5 principios en los que he basado el método Pater. Es uno de los 5 principios bíblicos esenciales. Y la autoridad habla de algo tan claro, que siempre hay un orden específico en el cual se van moviendo las cosas, que tiene que ver con que hay una autoridad dentro de cada estructura. Y el Señor estableció que dentro del hogar haya autoridad en los padres. Dentro del matrimonio estableció que haya una autoridad en el esposo. Pero aquí hay un engaño sutil que se ha dado y que se ha afirmado mucho más en estos tiempos. Y es el engaño de que si es que existe una autoridad, entonces esa persona es superior y la persona que se sujeta, entonces es inferior. Y esto es falso, es totalmente falso. Este asunto de que exista una persona que está sujeta y alguien que esté en autoridad es estrictamente funcional. Así es como debe funcionar. Siempre les pongo el ejemplo. Imagínate que estás conduciendo en una autopista, estás en tu carro a alta velocidad. Y tu pareja quiere también al mismo tiempo tomar el volante, los pedales y la palanca de cambios. Se van a chocar. Ajá. Alguien debe tomar el volante, alguien debe estar al mando de las decisiones del vehículo. Es exactamente igual en todo. Alguien tiene que estar en esa posición. Y el Señor ha determinado, pues, cuál es el orden de la autoridad. Entonces, cuando no hay ese complejo, cuando no hay este pensamiento de que tal persona es superior porque está en autoridad y por lo tanto yo soy inferior. Cuando existe este complejo, va a haber conflicto. Es lo que se llama una pugna de poderes, porque van a estar 2 personas tratando de funcionar ganando su posición. Pero cuando no existe esto y no hay ningún problema con que haya una persona con autoridad y una persona que está sujeta sin ningún complejo, entonces no hay pelea. No hay pelea. Y con los hermanos sucede eso. Muchas veces nos dicen, mis hijos se pelean por todo. ¿Qué hago, pastor? Bueno, cuando tú aprendes a vivir el principio de autoridad dentro de casa, tus hijos también entienden que hay una autoridad sobre el hermano mayor y no hay problema con que el hermano menor también se sujeta a la autoridad de su hermano mayor. Y por lo tanto, no hay discusión por ganar espacio, por ganar protagonismo, porque, no, me toca a mí. No, no te toca. Esto ya tiene un orden. Esto ya tiene un orden establecido y no hay ningún problema, entonces no hay pelea por esos asuntos. Y creo que lo último que nos quedó ahí de la semana pasada, porque estamos haciendo un recorderis, ¿no? De esto, es este tema de la vara, del castigo con la vara, que la Biblia habla. Y mencionábamos que no es el último recurso que hay que usar, pero tampoco el único. O sea, ¿en qué lugar lo pongo? Porque capaz soy del papá y la mamá que le doy siempre con la vara y capaz mi hijo ya tiene 15 años y esa vara no va a servir para nada. Lo mejor lo que va a hacer es que genere rencor en el corazón. Hablábamos también un poco de esto, de cómo debía ser el castigo, ¿no? Sí, es importantísimo saber manejar el asunto de castigo. Lo principal, creo yo, es cuándo. ¿Cuándo se debe utilizar la vara? ¿Cuándo llega el momento? Entonces, yo creo firmemente en que la palabra de Dios es perfecta y no va a cambiar. Y a pesar de que a veces a mí mismo me han criticado porque yo he comentado y enseñado el uso de la vara, porque yo lo viví, yo lo aprendí de la Biblia, pues hay que entender bajo qué contexto y cómo se lo utiliza.
lo que decíamos, nunca es el primer recurso, siempre va a ser el primer recurso el discipulado. Siempre va a ser el haber formado a mi hijo, tener las cosas claras, de darle inclusive señales de advertencia, de decir, oye, se te está pasando la mano, cuidado, cuidado, te estás yendo, ten cuidado. Yo tenía con mis hijos, ya tenía yo una pequeña señal que les hacía yo cuando ellos eran pequeños, que yo veía que estaban saliéndose del límite, que ya habíamos aprendido, el discipulado ya estaba haciéndose día a día, y yo veía eso y le regresaba a ver a lo lejos y le hacía así, solamente le levantaba mi dedo índice y le hacía así, como que te estás ganando una. Te estás ganando. Entonces, me hizo acordar a mi mamá. Mi mamá era así, cuando mi mamá nos abría los ojos así, era, te fregaste. Ya, pasaste la sí, raya. y ellos me regresaban a ver a mí, pues en ese tiempo, y así mismo con su mirada me hacían así como que una oportunidad más, por favor. Y normalmente había la posibilidad de decirle, ok, vamos a ver qué sucede. Y ellos cambiaban su comportamiento y no llegábamos a eso. Pero yo te aseguro que el simple hecho de decir, mira, te estás pasando, ya es una llamada de atención para ellos, ya es una especie de sanción, es decir, casi se me va, pero no se me puede ir, y logran corregir. Ahora, no siempre corregían. Había momentos en los que ya se les pasaba la mano, y en ese momento nosotros teníamos ya un código, y el asunto era siempre bajo las normas estrictas en las que se tiene que hacer, sin humillarle, sin agredirle, sin ira, sin furia, sin nada de eso, sino, mira, este fue el trato. El trato era que tú tenías estos límites y te pasaste de los límites. Yo no te voy a mentir. Yo dije que si te pasas de los límites tenías esta sanción que es la vara, ¿no es cierto? Entonces siempre se ponían así como que, ay, sí, papá. Y entonces ya, vamos. Y no había furia y terminábamos orando y terminábamos abrazados. Yo era el primerito en decirles, ya pasó. En llorar, capaz. También. Uy, Dios mío, también. Entonces, sí, no es sencillo. Eso sí yo les quiero advertir a todas las personas que están pensando que esto es tan simple como si mi hijo hace algo mal, le doy con la vara, están totalmente equivocados. Esto es mucho más grande, mucho más profundo. Eso sí, otra cosa bien importante, tiene un respaldo espiritual, porque está escrito en la palabra de Dios. Y si yo estoy obedeciendo las cosas del Señor como deben ser, evidentemente yo voy a tener ese apoyo de la promesa de Dios para la educación de mis hijos. Y yo he visto y doy testimonio de eso en mi vida, en la vida de mis hijos, como verdaderamente yo he vivido y he visto la presencia de Dios formando a mis hijos paso a paso. ¿No es cierto? Hermoso, yo casi lloro porque es tan real. La palabra de Dios es una autoridad y realmente el Señor respalda cuando obedecemos. Vamos con una pausa musical y vamos con Lousan Melgar con su canción Espejos, pero en Facebook y en YouTube como HCJB tú nos encuentras. Aquí seguimos, la conversa sigue, así que si tú puedes conectarte, ven corriendo y únete a la transmisión en vivo. Ya. Así es, seguimos acá en Facebook y hay algunos que ya nos han saludado. Josh, Sí. saludos y bendiciones. Iliana nos dice, Dios los bendiga, hermanos de la plena. Vivi nos dice, buenas tardes, saludo desde el Valle de los Chillos. También Ruth nos manda ahí unas caritas de corazón, muchas gracias. Lindos. Pastor, yo quería preguntarle, porque siempre en Facebook, lo que se queda en Facebook, se queda en Facebook. Ya los de la radio se la perdieron. Y a mí me gusta en Facebook ir a lo personal. ¿Tiene usted alguna anécdota de en alguna ocasión que tuvo que disciplinar a sus hijos, que pasó algo gracioso? Le digo porque yo me acuerdo que cuando yo era pequeña una vez me había portado mal y mi mamá me dijo, te toca vara. Me dijo, te vas al cuarto. Y fui al cuarto corriendo y me puse almohadas atrás, adentro del pantalón. Yo me puse 8 pantalones. Por ahí hemos estado, 8, todos los que tenía. Me puse todos. Bueno. Y yo me imagino que como padres esas cosas te deben dar tanta risa y en ese momento tú dices, ¿qué hago? ¿Me río o sigo con la disciplina? ¿Tiene alguna anécdota así? Bueno, exactamente así, que como padre me haya sucedido y que me pueda matar de la risa luego de eso, no me acuerdo ahora mismo. He tenido cosas bastante interesantes. Por ejemplo, una vez me sucedió, yo recuerdo que mi hijo tendría por ahí unos 8 años más o menos, y le mostré el dedo así, ¿no? Ya le dije, mira, te toca una. Ya sabíamos que le tocaba una, pero estábamos en un lugar público, entonces jamás lo iba a hacer así. Entonces, el procedimiento, nuestro protocolo era llegar a casa,
en su habitación, ya con todo tranquilo, yo le daba con su vara, pero me olvidé, se me pasó. Y yo seguí la noche tranquilamente en la casa como si nada, hasta que de pronto entró mi hijo a la habitación y me dijo, papi, te olvidaste que tenías que darme con la vara. Dios mío, casi se me cae el mundo. Yo ese rato sabía que tenía que cumplirle porque yo no puedo mentirle, ¿ya? ¿Dónde Sin se embargo, consiguen esos hijos, pastor? ¡Qué orquesto! ¡Qué belleza! no, fue tremendo, fue tremendo. Y así mismo ha pasado otras veces en las que yo iba a disciplinar a Julián o a Maripaz y ellos con una resignación tremenda me decían, sí, papá, tienes razón, me equivoqué. Mira, tienes mi palabra que no vuelve a pasar, ¿ok? Y yo ese rato me preparaba para darles con la vara y ¡tic! Apenas les topaba. No les decían nada más, ¡ting! Ellos se quedaban asustados, así como que, ¿qué pasó? Y yo lloraba a mares y les decía, mira, si Dios está misericordioso con nosotros, ¿cómo no vaya a ser misericordioso también? Yo siento en el corazón que esta es tu disciplina ahora, simplemente darte un abrazo. Y pasamos por eso. Pero a mí me pasaba que cuando yo era pequeño, no éramos cristianos, la verdad, y mi papá él me decía, oh Dios mío, a veces estábamos en la cocina de mi casa, yo vivía en una casa bien grande, entonces estábamos en la cocina que quedaba en la planta baja y mi papá me decía, tú mismo me traes la correa. Y entonces yo subía a traer la correa. Tenía que ir hasta el tercer piso a la habitación de él para traer la correa. Y me podía demorar en serio una media hora en regresar. Y No la después de media hora regresé y le dije, después de media hora, ¿no? Imagínate, regresé y me esperaban. Y le dije, papá, ¿cuál de todas? Vamos a entrar ya a la radio, ¿ok? Ajá. Pero está buenísimo. Y sí, estamos en la plena aquí para los que están junto a nosotros en la transmisión en vivo. Nos hemos matado de la risa, unas historias tan bellas que nos cuenta aquí el Paz y nosotras también nuestras experiencias. Hablando de la plena, sobre la disciplina, el entrenamiento, el discipulado, que de ley va de la mano con la disciplina, si no, no es. También hablamos del principio de autoridad, de cuándo debes usar la vara, cómo se debe usar la vara. Pero hubo una pregunta que quedó pendiente la semana anterior que por tiempo no pudimos hacerla y dijimos, hay que hacerla. Antes de dar la pregunta, solamente decirle a nuestros amigos que nos encuentran en Facebook como HCJB y en YouTube como HCJB, si por ahí, porque a veces nos llegan los mensajitos de, yo quiero verlos, ¿dónde entro? Bueno, corre a Facebook y a YouTube y encuéntranos como HCJB, o sea, pon así, HCJB y ahí vas a encontrar la transmisión en vivo. Muy bien, de una vez, Cami, haga la pregunta. Hágala, porque estoy aquí leyendo un mensajito que ya les voy a contar. Pero Bueno, nos había quedado una pregunta y algo dando vuelta ahí, y es el tema de quiénes son los responsables de disciplinar, ¿sí? ¿Quiénes son los responsables? Por ahí alguien puede decir, es obvio, es papá y mamá, pero hoy por hoy es muy común que disciplina el abuelito, que disciplina el tío que está a cargo ese día, que disciplina el hermano mayor. A veces incluso he escuchado que en la escuela, quizás ahora ya no se escucha tanto, pero antes era común que en la escuela se disciplinaba. Y claro, uno puede decir, ¿hasta qué punto está bien y hasta qué punto está mal? Así que esa preguntita, como tantas otras, nos quedó dando vueltas. Si por ahí tú tienes una pregunta que quieres hacer, escríbenos al chat, escríbenos al WhatsApp al 099-319-8911. Pero vamos a arrancar con esta pregunta que la verdad yo creo que a todos nos tiene que solucionar ahí esa incógnita que tenemos. Sí, vamos al grano con esa pregunta. La respuesta es súper sencilla. Quienes están a cargo de los hijos, padre y madre, los que tienen autoridad real y responsabilidad de la formación de sus hijos, son padre y madre. No es del hermano mayor, no es del tío, no es del abuelito, por más encargados que estén. No vamos, y tampoco es justo dejar esa tarea en manos de otros. Mamá, darame disciplinando a mi hijo si se porta mal. No. Ni tampoco, te estás portando mal, nieto, No, nada que ver. Nosotros tenemos que pensar en ellos también. Y esto en una mente que no está viviendo esta relación de autoridad, de bendición y honra, que es otro de los principios, va a tomárselo como una agresión. Y va a haber un resentimiento en una posición en la que no debería existir un resentimiento, porque es difícil sanar todo eso. Cuando hay una confianza entre padre, madre e hijos,
Confianza, digo, no esa relación de amistad, ya habíamos hablado el otro día también, ¿no es cierto? Que los padres no estamos para ser amigos, estamos para ser padres. Entre nosotros siempre se puede sanar, siempre podemos manejar el día a día de la relación con nuestros hijos. Pero si en esa tarea ya se ha metido el tío, se ha metido el abuelito, la abuelita, quien sea que se ha metido supuestamente a disciplinar, ya están invadiendo una autoridad que no les pertenece. Y por lo tanto, sí, eso puede interpretarse por todos lados como una agresión. Y no queremos que eso exista en la vida de nuestros hijos. Por lo tanto, yo lo pongo de una manera muy clara. Es responsabilidad estricta de papá y mamá. Y si está esperando, le va a dejar en la casa a los abuelitos, vaya preparando a sus hijos, por favor. Hijos, se van a portar bien de esta manera, van a comportarse de esta manera, porque no quiero yo tener que sancionarles después. Pastor, y con este mismo tema, porque quizás por ahí nos está escuchando alguna abuelita, algún abuelito, y dice, pero ¿cómo hago? Porque, por ejemplo, es muy común hoy en día que los hijos, no sé, por ejemplo, la mamá no puede cuidar, no puede cuidar 2 o 3 horas al día a los niños y la abuelita los cuida, que es muy común, o una tía. En ese caso, ¿cómo tendría que proceder esta abuelita o esta tía que está cuidando? ¿Hasta qué punto? O sea, yo me tengo que quedar callada, se están agarrando de los pelos los 2 hermanitos y yo como abuelita no puedo decir nada. ¿Cómo actuaría entonces ahí una persona que no es mamá y papá? Porque probablemente nos estén escuchando. Sí, me parece súper interesante y bastante complejo el caso. Es importante que haya buena comunicación, excelente comunicación entre el padre y el abuelito en este caso, ¿no es cierto? Para decirle, mira, si es que hay algún inconveniente, por favor, hazme saber. Y delante del niño, mira, no va a haber ningún inconveniente, por favor, te vas a comportar bien, porque estas son las consecuencias conmigo. Y obviamente yo entiendo que los abuelitos en un momento, si es que ven que las cosas están pasando, van a querer o van a tratar de reaccionar. Son humanos y somos humanos todos, ¿no es cierto? Van a tratar de reaccionar tal vez con una palabra fuerte, algo, y es comprensible. Yo creo que es totalmente comprensible, pero no sería culpa de los abuelitos. Yo creo que sería responsabilidad siempre, no de los chicos siquiera, de los padres. Los padres, por favor, nosotros debemos formar y educar a nuestros hijos para que no vayan a hacer una carga en la casa de los abuelitos. Por favor, los abuelitos la única responsabilidad que tienen es mimar a los nietos y si es que es necesario malcriarles con tantos vivos, pues que lo hagan. Tienen derecho, a la final son abuelitos. Ellos no son los responsables por la vida de sus nietos, ¿verdad? Más bien deberían ser los que disfruten de la compañía de sus nietos y que esa relación sea bonita. Eso entonces siempre va a recaer en la responsabilidad de los padres. Siempre. Y nosotros tenemos, si se dan este tipo de inconvenientes, tenemos que con más fuerza actuar en la corrección y en la prevención de eso a través del discipulado a nuestros hijos, de entrenarles, como hablábamos con Carly la otra vez. Perfecto, clarito está, ya saben, mi gente, esto es un tema de relación y cada quien en su papel, cada quien jugando su juego, como dicen, en su posición, tiene que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Vamos con una pausa musical. Nos vamos con Cross y su canción Háblame y seguimos ya con tus preguntas. Así que esta es tu oportunidad de enviar tus preguntas al 099-319-8911 o dejarlas por YouTube o Facebook en las transmisiones en vivo. Continuamos en Facebook. Listo. Pastor, ¿sabe que han llegado algunos comentarios acá en WhatsApp y bueno, también en Facebook? Y por acá nos dicen, interesante el programa. Yo vivo con mi hermana y mis sobrinos. Dice, casi que los he criado desde que nacieron. La verdad que yo sí trato de educarlos porque mi hermana me ha otorgado el derecho. Dice, no me ha otorgado el derecho, pero sí como una ayuda para poder guiar a los pequeños. Y claro, realmente el mundo que tenemos hoy, ojalá todos tuviéramos papá, mamá, hijos en la casa, pero es tan común hoy que sea mamá y abuelita y hijos, o quizás mamá, papá y abuelitas ahí en la casa, o quizás papá y una tía, y las familias han cambiado. Obviamente el modelo de Dios es que esté papá, mamá, hijos, pero si por ahí hay algunos que nos están escuchando y dicen, yo convivo con mi hermana, como es el caso de nuestra amiga, y dice, mi hermana no es que me ha dado el derecho, pero sí en algún punto instruirlo. En ese caso estaría bien, ¿no? Porque como adultos estamos llamados a dar el ejemplo en algún punto, ¿no? A los niños también. Definitivamente yo creo que esta tía en ese momento va a tener un grado de influencia bastante importante. O sea, no lo pondría yo como un grado de responsabilidad, porque no es su responsabilidad. Claro.
Sin embargo, injerencia sí. Sin embargo, es parte del molde que hablábamos nosotros la otra vez, ¿no es cierto? De ese molde en el cual se va a formar este chico, su sobrino en este caso. Sí, pero yo siempre quiero poner el límite en el lado de la disciplina. La disciplina tiene que estar ejercida por las personas que están a cargo de ejercer esta disciplina. Cuando nosotros vemos en la Biblia, nos dice disciplina a tu nieto, disciplina a tu sobrino, es súper claro, disciplina a tus hijos, disciplina a tu hijo para guardar su alma del Seol específicamente. Entonces, sí, es un mandato de la paternidad. Ahora, no existiendo paternidad o no siendo funcional o estando ausente por cualquier motivo, porque en realidad, lastimosamente, la estructura del hogar, sobre todo en los tiempos modernos, bastante sui generis, pues yo creo que va a haber injerencia de otras personas. Tiene que haber, por lo tanto, yo me sujetaría de esta parte de la autoridad delegada, cuando se delega una autoridad, pero tiene que ser algo muy claro, estar completamente de acuerdo en cumplir la función y que sobre todo que los niños sepan, ¿eh? Que si es que le están otorgando autoridad a mi tía para que mi tía también me forme, yo sepa qué es lo que está pasando, para que no crea que mi tía está tomándose una potestad que no le pertenece, ajá, y que por lo tanto me está agrediendo, sino que está ayudándole a mamá. Y ya es del acuerdo en el que llegaron y yo me sujeto a lo que me diga mi mamá. Interesante, eso de autoridad delegada, podemos decirlo al entrar también, porque como es un mensaje de WhatsApp, probablemente no está en la transmisión en vivo, y está bien que acá, pues, nuestra amiga pueda dejar claro eso, y está súper, súper interesante. Bueno, aquí hay unas preguntitas de los abuelitos también, pero cuando entremos ya al en vivo, porque son de WhatsApp. Ya. Cuando entremos a la radio. Y los adolescentes, ¿son más difíciles de discipular o no? Ya a mí me asusta llegar a ese momento con mis hijos. Bueno, no te preocupes tanto por eso, porque depende del camino. O sea, es más difícil empezar a formar un hijo que es adolescente que empezar a formar un hijo que es un niño pequeño, ¿entiendes? Pero si lo empezaste a formar cuando es pequeño, cuando es adolescente, tranquilo, que es, yo disfruté eso, pero de maravilla, y lo sigo disfrutando. Perfecto, esa es la idea, ¿no? Disfrutar de los hijos. Perfecto, vamos ahí. Y seguimos aquí con La Plena junto al pastor Cristian Becerra. Estamos hablando sobre la disciplina, el entrenamiento, el discipulado con los hijos. Ya hablamos del tema de la vara. Si tú quieres, dices, me lo perdí, puedes ir a nuestra transmisión en vivo que va a quedar ahí en Facebook como HCJB y en YouTube. Y ya han llegado algunas preguntas a nuestro WhatsApp. Si tú tienes alguna, apúrate haciéndolas al 099-319-8911. Y por ahí hablábamos de esto de la autoridad, cuando, por ejemplo, una tía, porque viven ahí en casa, tiene que disciplinar o tiene que cumplir ese rol, porque la hermana pues le ha delegado también eso. Decía, bueno, en ese caso, ¿cómo hacemos? Porque no es que somos la familia perfecta que Dios quisiera, ¿no? Que tengamos mamá, papá, hijos y lo hagamos. Pero ¿qué pasa cuando tienes que delegar esto? ¿Cómo lo llamaríamos y bajo qué condiciones podríamos hacer la disciplina ahí en esos casos? Bueno, lo que decíamos es trascendental entender que siempre la responsabilidad recae sobre los padres. Los padres son los responsables y si es que se da el caso, como en esta pregunta que nos hacían, de que una tía está conviviendo con ellos y de una u otra manera, queriendo o no queriendo, termina siendo una influencia, no es su responsabilidad. Sin embargo, sí tiene que cuidar, ser un buen ejemplo y evidentemente su testimonio va a ayudar a la formación de su sobrino en este caso. Pero hay casos, y lo estábamos conversando, que lastimosamente no siempre se cumple la estructura ideal del hogar en que está papá, mamá y los hijos del mayor al menor, sino que a veces hay hogares reestructurados, bueno, todas esas variaciones que ya conocemos, ¿verdad? Y que en estos casos es muy importante que exista un diálogo correcto y la posibilidad en la que nos podemos sujetar de delegar la autoridad. Delegar autoridad, de pronto decirle a la hermana, mira, y al hijo que tiene que estar presente, tiene que saber lo que está pasando. Y yo te agradezco porque tú eres parte de nuestra vida y te voy a pedir que me apoyes y que me ayudes con la formación de fulanito, del hijo, del sobrino. Ayúdame, y estas son las cosas, esto. Y siempre, pero siempre, por favor, tratemos de dejar la parte de la disciplina en manos de mamá, en manos de papá, procurando. Ahora, si ese es el acuerdo y están de acuerdo, porque eso es bueno hablar siempre y quedar de acuerdo, y hay una autoridad delegada, pues
evidentemente vamos a llegar a un punto en el que es entendible y es manejable. Claro, no estamos hablando quizás esto de que solamente la tía lo tiene que hacer, ni que tampoco no tiene que ser ejemplo, ni nos hablaba de que también le enseña cosas espirituales. No, si tú le enseñas cosas espirituales, síguelo haciendo como tía, como abuelito, pero sí que ese niño, esa niña sepa que hay una mamá que es autoridad o que hay un papá que es la autoridad y que pues tengo que obedecer lo que ellos han designado. Pastor, hay un tema que yo creo que también es súper importante y que tenemos que hablarlo, y es el tema de hasta cuándo yo tengo que disciplinar a mis hijos. Porque es común que hoy en día los chicos cumplen 18 años y siguen estando en casa, y a lo mejor 20, 25 y siguen en casa. ¿Y cómo se maneja ya entonces ese tema de la disciplina si el hijo sigue en la casa? Como padres tienen que seguirlo haciendo, y si ese es el caso, ¿cómo tienen que hacerlo? Bueno, es súper interesante la pregunta. Mira, yo creo que como padres es nuestro llamado, siempre que nuestros hijos estén dependientes de nosotros, viviendo bajo nuestro techo, son parte de, yo soy su núcleo, su familia nuclear, pues yo debo mantener la disciplina. Ahora, ¿cómo? Ya evidentemente no va a ser un asunto de vara, ya van a ser cosas muy distintas. A mí me sucedió ya hace algunos años también bueno, la pionera en esto fue mi Maripaz, mi nena, que en algún momento se acercó a mí muy seria y me dijo: papá, yo quiero hablar contigo, yo quiero decirte que ya siento que no es momento para vara. Yo quiero pedirte que la próxima vez que tengamos alguna situación conmigo, por favor, hablemos y yo corrijo lo que tenga que corregir. Fabuloso. Maripaz tendría por ahí unos 14 años cuando tuvimos esta conversación, que la propuso ella, que la planteó ella, y en realidad yo me daba cuenta que con Julián ya había sucedido lo mismo, a pesar de que nunca tuvimos esa conversación formal que tuve con, no tuvimos esa, sino simplemente ya habíamos de alguna manera entrado en esa área en la que ya la vara no era necesaria, sino más bien ya podíamos conversar tranquilamente. Y no sé si les conté la otra vez o les cuento así brevemente, pero es lo que sucedió con Moisés. Con Moisés cuando golpeó a la roca al inicio para que fluyera el agua, y Moisés 40 años después que no golpeó que golpeó la roca nuevamente cuando no debía hacerlo. Y eso es una reflexión súper linda, porque no siempre es momento de golpear la roca, sino a veces hay que hablarlo, ¿verdad? Por aquí, pastor, nos llega una pregunta sobre, porque a veces los abuelitos, dice, piensan que corregir es maltrato, y por ser abuelitos quieren justificar las actitudes de los niños. Claro, ellos están para mimar. Y el problema aquí es que en el momento de la autoridad, si papá o mamá dicen no, viene alguien o un abuelito, una abuelita, dice sí y desautoriza. Y eso genera problemas. ¿Cómo tratar ese tema con los abuelitos para no herir susceptibilidades y que quede claro en papá y mamá, a los niños y a los abuelitos, sus roles, digamos? Lo que dices es muy común, yo lo he vivido también, y bueno, ahí hay que tratar el tema por los dos lados. Por el un lado, yo tengo que hablar con mis hijos y anticiparles, decirles: mira, ya ves que abuelito tiene la tendencia a hacer esto, que la abuelita tiene la tendencia a hacer esto, quiero decirte las cosas bien claras. Abuelito y abuelita te aman y te cuidan y te pero ellos no están a cargo de ti, estoy yo, y por lo tanto, las reglas que tenemos contigo se cumplen a pesar de que los abuelitos digan que no. Ok, ¿entiendes? ¿Estás de acuerdo, mi amor? Sí, de acuerdo. Y luego hay que tener esa conversación. Yo creo que es una conversación más de comprender a los abuelitos en su posición. Yo he tenido que hablar con mi papá, con mi mamá y decirles: mira, yo entiendo lo que tú estás pensando, yo entiendo cómo tú les quedas a los chicos y crees que claro, que de pronto hasta somos los villanos de la película y que a veces tenemos que hacerlo. Pero porfa, tenme paciencia, ¿sí? Porque así es la forma en la que yo decido educar a mis hijos, y he tenido a veces hasta un poquitito de pelea porque me dicen: ay, pero es que tú eres muy severo, que dice que yo, papá, esa severidad o de pronto lo que yo llamo firmeza, porque no creo que sea severo, es la que les tiene a mis hijos como son. Entonces, y ellos no se sienten ni agredidos ni ofendidos con nada de lo que hago, porque nunca les he agredido. Claro, espero yo jamás haberles agredido. Y qué importante que haya ese acuerdo entre también mamá y papá, ¿no? Porque puede pasar eso con una suegra, con un suegro, y no, o sea, la idea es que mamá y papá hayan decidido cómo educar, y de ahí no nos vamos a mover, aunque sea mi mamá la que me lo diga, aunque sea mi hermana la que me lo diga, no me voy a mover porque fue algo que lo decidimos con mi esposo, con mi esposa, en temor al Señor.
Totalmente, lo que tú dices es fundamental. Ahí, por favor, a todas las personas que nos estén escuchando, acuerdos entre esposos, eso es la clave de todo. Eso es la clave de todo. Y nos respaldamos a pesar de que cometamos errores. Nos respaldamos como esposos. Si yo me equivoco y se me pasa la mano, me confundo y estoy equivocándome, es muy importante que en ese momento mi esposa no me desautorice a mí, como yo tampoco desautorizarla a ella si es que veo que se está equivocando, sino ella me tiene que apoyar a mí delante de nuestros hijos, porque no podemos dañar la estructura de autoridad que tenemos nosotros, ¿ya? Porque se rompe el rato en el que, no, me pongo del lado de mis hijos para defendernos de este villano que está queriendo imponer erróneamente su... No. Mi esposa me apoyaba a mí, gracias a Dios, siempre. Y luego viene en privado y me dice, mira lo que hiciste, mira lo que pasó, cómo te equivocaste en esto. Y yo, ay, no. Pero bueno, gracias a Dios le tengo a ella siempre a mi lado. Y eso está escrito en la palabra. Mejores son dos que uno, porque si uno se cae, el otro le levanta, ¿verdad? Entonces, y es la ayuda idónea. Uy, total. Claro. Yo quiero siempre, y quiero aprovechar para mencionarlo hoy aquí en vivo, con todas las personas que nos están escuchando. Yo de pronto soy la cara más visible porque soy el que más habla dentro de nuestra familia, pero nada de lo que yo enseño, nada de lo que predico, nada de esas cosas estarían expuestas si no fuera por el respaldo de mi esposa, de Juanita. Ella es la base oh, Dios mío, podría yo de pronto hasta salir sin zapatos algún día en la calle si no fuera por ella, definitivamente. Y todo lo que logramos con nuestros hijos, con Julián, con Maripaz, evidentemente tienen a Juanita detrás de todo esto. Así que yo quiero aprovechar esta oportunidad para honrarle a ella, bendecirle y mandarte un beso, mi esposa linda. ¡Mua! Aquí está nuestra querida Juanita, una bella también, es verdad, totalmente cierto. Y ya para como ir terminando, solo dejar claro, dicen pastor, su opinión sobre disciplinar no necesariamente es física, sino con castigos como no videos, no un juego, eso también es disciplinar, ¿verdad? Totalmente, son herramientas que tenemos a la mano. Okay. Yo lo llamo retirar privilegios. Exacto. Si tiene el privilegio del teléfono y de pronto tengo que decirle, ese teléfono se queda aquí conmigo y se acabó. Y este teléfono te lo devuelvo cuando yo considere que es momento de devolverte el teléfono, punto. Ya, no te voy a dar ahora con la vara, pero mira, esto, y a veces en muchos casos eso es mucho más fuerte. Hemos escuchado casos de niños que se van donde la mamá y dice, pégame aunque sea, pero devuélveme el teléfono, porque ya hay una adicción. Y eso es súper fuerte. Así que sí, todas esas son herramientas de las que podemos tomarnos para formar de una manera muy balanceada a nuestros hijos. Y por aquí dicen, en mi caso vivo con mis suegros y mi hijo de 3 años hace más caso a los abuelitos que a los papás. No sé cómo tratar esta situación. Cada vez que lo corrijo, corre donde sus abuelitos. Eso es falta de comunicación, ¿no? Eso es falta de... Y de posicionamiento en este caso, no sé si es papá o mamá, no entendí bien. Pero mamá, ok, sí, no está tomando su posición. Y como no está tomando su posición, su hijo tampoco toma la suya. Wow. Claro, y sería falta de comunicación también con los abuelitos, ¿no es cierto? Decir, sí. Y una confusión con los roles. Claro. Sí, una confusión con los roles. Esos no se pueden perder los roles dentro de la familia. Ya vamos a entrar en época del Mundial de Fútbol y no podemos pedir que el arquero vaya a meter goles, ¿no es cierto? El arquero tiene que estar en el arco. Entonces, papá tiene que estar en posición de papá, mamá en posición de mamá y los hermanos de arriba para abajo en sus posiciones, cada uno sin salirse de su lugar. La última, porque esta está buena. Entonces, ¿cuándo diferenciar qué es mejor? Si la disciplina física u otros castigos. Wow. Y yo creo que tiene que ver con dos relaciones. La segunda, para empezar por la segunda, la relación que tenemos con nuestros hijos. Es importantísima porque en base a eso nosotros vamos a saber qué es lo que verdaderamente entra para que sea efectivo sin faltarle a Dios en nada. Y la primera relación, la relación con Dios. Si nosotros estamos en una relación bien limpia, bien sana con Dios, acuérdate que el fruto del Espíritu es justamente amor, gozo, paz, paciencia, unidad, templanza. Y toda esa manifestación del fruto del Espíritu Santo nos lleva a hacer las cosas por amor, de la manera correcta, con la manifestación correcta de nuestras emociones. No con ira, no con venganza, ni con agresión, ni con nada de eso, sino siempre lo vamos a hacer de la manera correcta. Y no vamos a acobardarnos, porque muchas veces por miedo a no caer de pronto en agresividad nos acobardamos y no hacemos nada. No, debemos ser firmes, pero una firmeza con amor, que jamás se convierte en una agresión por ningún lado.
Qué lindo, pastor. Muchas gracias. Y tenemos varias preguntas más. No sé si hay que hacer una parte 3, pero mejor vamos a recomendar, pastor, sus redes para que la gente pueda buscarlo y pueda incluso hacer este método, padre, que usted hizo, que pueda escribirle a Instagram, que pueda usted recomendarle incluso estos reels que hace y todas estas herramientas que obviamente le van a venir muy bien a nuestros amigos que por el tiempo no podemos hacer todas las preguntas, pero vamos a recomendar las redes. Así es. Sí, bueno, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como pr.cristianbecerra, ¿verdad? Sí. Sí. Pastor Cristian Becerra, sí, pr.cristianbecerra. Es que mis hijos son los que saben bien este asunto y a veces me confundo. Sí, y estoy encantado de poder compartir con las personas que me escriben también, pues ahí algún tip, algún consejito, alguna cosa, pero sobre todo invitarles a que vean lo que está justamente expuesto en las redes y bueno, cada vez que se pueda colaborar de alguna manera, pues, a las órdenes siempre. Y sobre todo encantado de venir aquí, les cuento, porque es riquísimo poder pasar este tiempito aquí. Saber que muchas personas se están edificando con el que conversamos, mira, qué bendición. Muchas gracias, pastor. Si ustedes no avanzaron a anotar las redes, escríbanos al 099-319-8911 y les mandamos las redes sociales del pastor para que lo puedan contactar y revisar todo este contenido. Muchas gracias, pastor. Gracias a su linda familia que está aquí acompañándolo. Y pues nada, ojalá algún rato una tercera parte. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Y vamos con pausa musical. Y aquí pues nos despedimos de nuestra transmisión en vivo. Un besito, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Chao, chao. Chao, chao, chao.